¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo la ven con el movimiento de la Cuarta Transformación, camaradas? A pesar de que los opositores se siguen interesando en que México sea un apocalipsis, que México está muy mal y que la situación se está complicando, que nos vamos a volver en quién sé qué país, que es un narcogobierno y una serie de estupideces que ustedes bien conocen de los opositores, camaradas, los informes de seguridad y muchas variables más, cámaras. No voy a entrar en todos los detalles ahorita, simplemente me voy a enfocar en la cuestión de inseguridad. Vemos que estos números han avanzado y no han avanzado ahorita de la presidenta. Esto empezó a avanzar poco a poco a partir de que inició Andrés Manuel López Obrador, una tendencia que llegó bastante alta, llegó a estar en el 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, en como 102 desvividos por día. Imagínense, cámaras, números totalmente terribles. En el 2019, ya prácticamente con un año del presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos que estos números se mantuvieron igual que el 2018, como 102 desvividos. Obviamente no es nada para celebrar, pero aquí ya empezamos a ver que había una meseta, que estos números se habían quedado de una manera continua, ya no seguían incrementándose. Y en el 2020, 2021 ya empezó la reducción. Y eso es algo que se ha mantenido esta tendencia por muchas situaciones. El combate a las causas, sobre todo toda esta cuestión de los programas que ha implementado la Cuarta Transformación, y también a pues varios programas o varias situaciones donde muchos de estos personajes como criminales como García Luna, que estaba dentro del gobierno, pues ya era un trabajo real contra estos grupos criminales y obviamente de cuellos blancos involucrados. Ahora recientemente con esto del gobierno de la presidenta se han seguido avanzando de un proceso mucho más rápido que venía con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sí? Es parte del nuevo trabajo, pero es una aceleración de esta reducción. Este gran trabajo que ha hecho Omar García Harfuch junto con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y si las añadimos algunas cosas, pues estos procesos que han dado los últimos años, como el cambio del poder de la injusticia, que esperemos que se vuelva a poder de la justicia, el cambio de Ernestina Godoy, esperamos que esto todavía siga avanzando mucho, mucho mejor. Pero bueno, vamos a ver los números, cámaras, que corresponden al mes de noviembre, que presentó hoy en la mañanera la camarada de la secretaria de Seguridad, Marcela Figueroa, creo que se llama la camarada, y vamos a ver qué es lo que dijo ella en respecto a eso. Bueno, voy a poner nada más el pequeño fragmento, pero voy a pausar, cámaras, esto que ella va a decir, voy a silenciar el video para hablar de las gráficas que ella mostró. Obviamente ella lo dice de una manera muy clara, pero bueno, quiero detenerme un poquito más y observar para poder compartirlo con ustedes. También les comparto que la página web del secretario de Seguridad Pública, los días aproximadamente mediados de cada mes publican estos resultados ya con otro formato. Cuando ya estén colgados, estén en la página, pues voy a revisar los camaradas. Ahora, vamos a escuchar lo que dijo la camarada Marcela Figueroa después de este avance que se dio en la cuestión de la seguridad. Voy a ajustar aquí, cámara, se me perdió el video, pero esto que se dio en la cuestión de la seguridad, que empezamos a observar que sí, la reducción en nuestro país en diferentes variables han seguido avanzando y es bastante, bastante bueno y muy terrorífico, muy malo para los opositores que quisieran que nuestro país fuera un caos. Se la van a terminar pellizcando estos sujetos. Vamos a escuchar, cámaras, qué es lo que dijo la camarada Marcela Figueroa. Muy buenos días a todas y a todos, con su permiso, presidenta. Bueno, el día de hoy presentaremos el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 30 de noviembre de este 2025, con información, como siempre, de las 32 fiscalías estatales del país. Y bueno, ahí lo dejo, cámara. Voy a nada más que ya de esta pequeña presentación. Y ahora me voy a ir directo, cámaras. No sé si se alcanza a ver bien las imágenes porque hice un pequeño ajuste aquí en la presentación de este video. Espero que no se alcance a perder mucho, cámaras. Parece que no. Miren, aquí vemos. Vemos esta primera imagen que ella presenta, donde señala estos avances que se tuvieron de los personajes. Miren, voy a poner así, cámaras, para que se alcance a ver mejor. A lo mejor se pierde un poquito más, no sé, pero voy a verlo así, cámaras. O igual creo que se pierde más. Bueno, voy a dejarlo así. A ver, perdón, cámaras, perdón. No, este video está grabado, no es en vivo, pero voy a tratar de ajustar para que esto se pueda ver mucho mejor. Ahí está.
Dice, el promedio diario de homicidios dolosos por nivel nacional, y estos datos vienen desde septiembre del 2024, sí, que fue cuando inició cuando entró la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Obviamente, septiembre es el primer mes cuando ella toma el gobierno, y son los números que dejó Andrés Manuel López Obrador. Les decía hace rato que cuando Andrés Manuel López Obrador inició el gobierno, los números de desvividos andaban como en 102 por día. Entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador que terminó su mandato, vemos que esta reducción se dieron aproximadamente 16 desvividos por día. Sí, este fue el número que logró Andrés Manuel. Pero estos números, este nivel de aceleración ha sido pues bastante considerable con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente por los cimientos que ya se tenían del trabajo de López Obrador, de todo, no solamente la cuestión de la seguridad, todo lo que implica socialmente para lograr estos objetivos. Entonces aquí observamos que en apenas un año, cámaras, un poquito más de un año, vemos que la presidenta ha terminado reduciendo esto de 86.9 a 54.7. Estamos hablando de 32 personas, o sea, 32 desvividos menos en solamente un año, cámaras, un poquito más de un año. Andrés Manuel López Obrador en estos 6 años pues logró solamente 16, y no es para menospreciar, claro que no, porque él se enfrentó a este monstruo de la delincuencia y logró lo que no habían podido estos inservibles, como desde que empezó Felipe Calderón con su guerra, empezar con los números, las tendencias a la alza, y parecía que nada podía detener esto, y esto vemos que ha empezado a bajar, y hemos visto que esto va a seguir reduciéndose, aunque los opositores no quieran. Entonces estamos viendo que esta reducción, como bien lo señala aquí estas diapositivas que comparte la camarada Marcela Figueroa, tienen una 37% de reducción respecto a septiembre. Y si lo vemos en números ya de manera así directa, son 32 desvividos menos en este periodo. Entonces sí son números, les digo, bastante buenos, pues. Aquí está otra gráfica, vemos que en septiembre del 2024 había 86.9 y ahora fueron 54.7. Como bien lo dice aquí, una reducción de 32 homicidios dolosos. Bueno, entonces son números, repito, muy buenos, que sí es importante estarlos señalando. Y esto, repito, es apenas en un año, pues. Cuando la presidenta siga avanzando, el año y medio, 2 años, 2 años y medio, vamos a ver que estos números va a ser increíble, esta reducción que se va a seguir dando. Los opositores cada vez se quedan sin menos argumentos, y este tipo de cosas, que es lo de más se agarra en la cuestión de la seguridad, que sí es un tema que pues el mayor que tenemos como país. Pero sí, ya que estos números empiezan a mejorar, no va a haber cómo se puedan justificar de algo. Aquí también hay otro número, que es el promedio de homicidio doloso a nivel nacional, y vemos que estos números están, como mencionaba acá, en 2016 fue 66.7, en 2017 fue 55.7, 2018 90.9, 2019 97.8, y aquí vemos cómo empieza a bajar esto poco a poco. 89.7, 86.5, 78.5, 78.5, 82.1, y ahorita pues el noviembre, en este caso en noviembre vemos que tiene 54.7, ¿sí? Entonces perdón cámaras, creo que omití una palabrita, pero esta gráfica corresponde a los noviembres de cada año, ¿sí? Entonces el noviembre con más desvividos de los últimos años fue en el 2019, ¿sí? El noviembre, donde ya estaba Andrés Manuel López Obrador, fue su primer año. El primer año de Andrés Manuel López Obrador fue en los últimos años donde hubo los números mayores, ¿sí? Estamos hablando de un mes, camaradas. Si observamos los demás meses, seguramente hay números más bajos, más altos, pero ahí es donde se empieza a poner freno. Y si ya observamos en el caso de 2020-21, empezamos a ver esta reducción. 2022-23, vemos ahí que se mantiene, 2024 sube un poquito, y ahora con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pues es 84.7. También hay que mencionar que en noviembre de 2024 ya estaba la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, pero hay que mencionar la situación de Sinaloa, lo que pasó, todo este conflicto que se generó por la cuestión de la captura del Mayo, donde fueron varios meses terribles en esa Sinaloa, que pues vemos cómo se pudieron incrementar estos números. Otra de las gráficas que vienen aquí es de enero del 2018 a noviembre del 2025.
Voy a tener que bajar esta gráfica, cámaras, un poquito más, porque creo que se pierden algunas cosas dentro de esta imagen. Voy a ponerla aquí, cámaras. Aquí está, miren, aquí la voy a dejar. Entonces, vemos que aquí, que dice, a ver si puedo ponerlo así, cámaras. Creo que así no se ve igual, creo que es la misma. Aquí viene, bueno, de enero del 2018 a noviembre del 2025. Voy a hacerlo más grande para que lo puedan observar otra vez bien. Vemos que esta reducción que se tuvo por año, en este caso, a ver, cámara, traigo un desmadre aquí, cámara, traigo un desmadre, la neta. Dice, promedio diario de homicidio doloso por año a nivel nacional. Entonces, el promedio diario, ¿sí?, de enero del 2018 a noviembre del 2025, es lo que les decía hace rato. En 2018 fue 100 por días. Este año fue de Peña Nieto. Hay que recordar que el Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ganó en 2018, pero él entró hasta diciembre del 2018. Entonces prácticamente el 18 le corresponde a Enrique Peña Nieto. 2019 ya fue un año con Andrés Manuel. Vemos que fue una reducción mínima, prácticamente 0.1. En el 2020, pues una reducción, pues bueno, no hubo reducción, fue un incremento mínimo. Entonces hay una meseta, ya se empiezan a mantener estos datos, se quedan ahí contenidos. Y vemos que en el 2021 ya baja 97.8, luego 91.2, luego 2088.4 y va para la baja. Y repito, en 2024 viene la situación donde está la cuestión de la captura del mayo. Y ahora el promedio, en este caso diario, nacional, a lo que va del año, es 65.1. Es un número realmente bastante bajo, que pues sí, van a ser de los más bajos de los últimos años. Y aquí sí podemos observar otros datos, cámaras. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que a ver, aquí está, así no me pasa un dato. Aquí estamos viendo que la cuestión de los homicidios de enero del 2025 a noviembre del 2025, que es lo que va del año, vemos que la entidad con más homicidios es Guanajuato, que tiene el 11% del total. Después Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán, que prácticamente es lo que se ha mantenido. Incluso Jalisco creo que terminó bajando más, antes estaba en este top. Sonora también ha bajado, pero aquí lo que también llama la atención, y es bueno recalcarlo, es de que Guanajuato sigue siendo el más alto, pero ya no tiene una gran diferencia respecto al segundo lugar. Y esto tiene que ver por la gobernadora panista decidió de un principio trabajar con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, trabajar en conjunto para mejorar la situación en Guanajuato. Y qué bueno, independientemente de los colores de los partidos, han estado trabajando en conjunto y eso es algo bueno para ciudadanos del estado de Guanajuato. Entonces vemos aquí este promedio nacional que se tienen 679.47. Y aquí, como señalan, hay 7 entidades que concentran el 51%. Imagínense, cámaras, de 32 entidades, 7 tienen la mitad, un poquito más, de los desvividos que pasan en nuestro país. Entonces, repito, estos números van a seguir mejorando. Cada uno de estos estados van a tener pues el apoyo que tengan que tener para contener esta situación. Aquí vemos, por ejemplo, también los homicidios dolosos en noviembre. De nueva cuenta dice que 7 entidades pues concentran el 49%. Aquí vemos que Guanajuato es el primero, con primer lugar en noviembre, con 159. Luego sigue Chihuahua con 131. Baja California 121. Sigue Sinaloa con 109. Morelos con 106. El Estado de México con 96. Y Sonora con 89. Curioso que aquí Michoacán, que es el que donde más genera tanta polémica, pues no se encuentre aquí en esto, está hasta acá Michoacán, pero la cuestión mediática de la situación lamentable de Carlos Manzo aquí ha estado, pues sabemos que hay una cuestión de extorsión y que también habló el día de hoy el Omar García Harfuch al respecto. Y bueno, los números, cámaras, vemos que estos números, repito, van a seguir bajando y vamos a darle continuidad a estos informes que esté presentando la camarada Marcela Figueroa con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. También vemos aquí estos homicidios que tienen que ver en una relación con un año a otro. Estos datos que se ven aquí, cámara, son el comparativo de enero a noviembre del 24 respecto a enero de noviembre del 2025. O sea, este mismo periodo que va de este año, pero comparado con el año anterior. Vemos que esta disminución del promedio diario, pues por entidad federativa, que estamos observando que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario.
Por ejemplo, Zacatecas vemos que disminuyó en este periodo de año de 11 meses, de enero del 24 a noviembre del 24, a enero del 25 a noviembre del 25. Zacatecas bajó un 70%, Chiapas bajó un 58%, Quintana Roo 57%, vemos Nuevo León con 53%, San Luis Potosí con 51%, Tamaulipas bajó 44%, Jalisco bajó 33%, Estado de México 31%, Yucatán 31%, Querétaro 31%, Morelos 27%, Baja California 27%, Colima 27%, Coahuila 25%, Guerrero 24%, Sonora 21%, Tabasco 19%, Aguascalientes 16%, Guanajuato 15%, Tlaxcala 15%, Michoacán 12%, Oaxaca viene 12%, Chihuahua viene 11%, Durango 10%, Puebla 6% y Ciudad de México 6%. Hay otros estados que no se alcanzan a ver porque estos estados pues no tuvieron esta situación de la reducción, al contrario, terminaron subiendo. Aquí pues vemos que no está Baja California Sur porque sabemos la situación que pasó hace algunos meses, pero bueno, vemos que gran parte de los estados han terminado reduciéndose aquí. Y entonces si observamos otros datos que son lo que tiene que ver con la entidad, por ejemplo, de Guanajuato, es lo que comparte aquí la camarada Marcela Figueroa, que vemos que en el caso de Guanajuato, vemos que en febrero de 2025 tenían 12 homicidios desvividos por día. Imagínense, 12%, 12 desvividos, pero estamos observando que ahora tiene 5 por día. Entonces, desde abril hemos visto estos números que ya se han contenido prácticamente, y qué bueno, da gusto que en Guanajuato empiece a tener esta reducción. Vemos anteriormente también que mandaba ya números, pues oscilaban entre 10 y 12, aquí vemos un poquito más bajo, pero ya en los últimos meses, repito, de abril a la fecha, ya son números pues ya más, números mejores, y vemos que aquí un 58%, bajó 58% respecto a febrero de este año. También cuando observamos, por ejemplo, Baja California, cuando empezó la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, teniendo un promedio de 7 por día, y ahora pues tiene una reducción a la fecha de noviembre de 2025, ya hace un poquito más, un año y un poquito más, de 4 por día. Es una reducción de 44%, y vemos sí que también Baja California eran los estados donde lamentablemente pues tenían números muy altos, pero ahora pues han estado mejorando. En la cuestión del Estado de México, de nueva cuenta, sí. El Estado de México pues es un estado grandísimo, camaradas, y hay muchas, en este caso, desvividos, y aquí tenían en promedio 6 por día, a pesar de que es un estado bastante grande. Y ahora pues se tiene con 3 por día y es una reducción de un 52%. Claro está que va a haber muchos delitos, los homicidios es uno de muchos delitos, pero prestando atención solamente a en este momento de este video que estoy haciendo, vemos que existe aquí esta reducción bastante considerable. Si observamos ahora, cámaras, por ejemplo, voy a poner aquí el que sigue, el caso de Tabasco, pasó 60% también en este caso que tenemos números más altos, desde noviembre del 24, o sea, exactamente un año de este informe que se está presentando, datos de noviembre, de 3.53 a 1.4. Sí, es un dato bastante considerable, porque sí tuvo una racha Tabasco donde lamentablemente pues hubo sucesos bastante trágicos. Si vemos ahora la cuestión de Nuevo León, camaradas, vemos que en Nuevo León en septiembre del 24, cuando entró nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tenía 5 desvividos por día y ahora pues tiene 1.67. Son números pues dignos de aplaudirse, cámaras. Y es también el conjunto, pues hay que también ver este trabajo en colaboración que se van a tener con diferentes entidades, y es parte de una serie de sucesos, cámaras. No solamente es capturar a los delincuentes, no, es un trabajo íntegro. Ahora vamos a seguir observando otro lugar, aquí Sinaloa, por ejemplo, que son de los más mediáticos, por lo que implica siempre el estado de Sinaloa. Vemos que en junio del 2025 llegó a este punto pues bastante alto, en 6.9, y ahorita pues ya hay una reducción ya más considerable de 3.63, que se ha mantenido pues de agosto del 25 a esta fecha. ¿Sí? Aquí vemos este pico, donde empezamos a ver desde el año pasado en septiembre, cuando fue más o menos la situación del mayo, un poquito antes, que tenía números de 4, luego subió a 5, empezó a bajar y otra vez se disparó. Pero aquí ya vemos esta contención que, repito, da mucho gusto que estos estados empiecen a disminuir. Aquí viene también el promedio diario, dice, de delitos de alto impacto.
Son diferentes delitos que maneja aquí la Secretaría de Seguridad, pero vemos que hubo un 47% de reducción porque estos delitos de alto impacto pasaron de 969 a 518. Esto de alto impacto tiene que ver con los desvividos, cuestiones de secuestro y muchos delitos más que son, pues realmente como él dice el nombre, no, alto impacto por esta situación que termina afectando. Ya las cuestiones de robos a viviendas, esos no entran como tal, sino entran en otra categoría. Ahora, vamos a ver aquí, cámaras, voy a seguir buscando. Dice promedio diarios de delitos de alto impacto por mes a nivel nacional. Entonces estamos viendo que por mes del 2018 al 25 vemos que el más alto fue en octubre del 24, de los delitos de alto impacto, y que ahorita tienen una reducción del 25%. Y repito, son números que hay que cacaraquearlos, camaradas, porque estos números hay que restregárselos en la cara a la oposición, porque ellos van a pensar y van a querer que a México le vaya muy mal, pero estos números tarde que temprano no van a tener argumentos ya, van a querer inventar y manipular como les gusta hacerlo. Hay gente que se va a dejar engañar, que se va a dejar manipular, pero pues ahora sí nosotros, cámaras, como ciudadanos, pues tenemos que mostrar esto para evitar que estos malditos bandidos, hipócritas, buenos para nada, quieran regresar de nueva cuenta a joderse al pueblo de México. Vemos aquí también datos de noviembre del 2024 a noviembre del 2025, o sea, en el último año. Podemos observar aquí que dice promedio diario de delitos de robo de vehículo con violencia mensual a nivel nacional. Los datos más altos de este robo de vehículos a nivel nacional se dio de nueva cuenta en octubre del 24 y ya esto empezó a reducir, ¿sí? La presidenta parece como un símil porque tomó estos datos altos en cierta manera, no altos porque Andrés Manuel los bajó bastante, pero octubre pues fue un mes donde empezó a despuntar por muchas situaciones que estaban surgiendo en nuestro país, pero han seguido bajando. Y repito, esta reducción viene desde Andrés Manuel López Obrador. Ha iniciado todo este proceso de la pacificación de nuestro país, que así va a ser. Y como repito, aunque no les guste a los opositores, aunque les arde el operador de multiplicación, esto se va a realizar. Y otro dato, camaradas, tomando en cuenta datos del 2018 al 25, son los robos del diario. Dice promedio diario de delitos de robo a transportista con violencia por cada año a nivel nacional. Los robos a transportistas del 2018, este promedio diario, pasaron de tener 30 en este caso en el 2018, ahora 14 por día a nivel nacional desde en esta fecha que se menciona. Voy a seguir buscando aquí, cámaras. Aquí vemos este dato. Dice cambios en el promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional. Aquí viene, por ejemplo, viene el feminicidio del 2000, de enero a noviembre del 2019 a noviembre del 2025. ¿Por qué se toma de enero a noviembre del 2019? Es porque fue el primer año ya un poquito más concreto de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Entonces vemos desde que Andrés Manuel López Obrador dejó el gobierno, bueno, desde que empezó el gobierno, perdón, camaradas, a este proceso, ¿sí? O sea, se está tomando en cuenta prácticamente todos estos datos dentro de la cuarta transformación. Y repito, todo lo que se ha avanzado desde esa fecha. Desde que la cuarta transformación empezó, que abarca todo este periodo, ha habido un 23.4% de reducción de feminicidios, 22.6 menos por ciento de lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, 58.4 en secuestro, extorsión. Esto es bastante bueno porque hay que recordar la situación de los secuestros en nuestro país. También la extorsión, ese es un tema que sí, ha estado creciendo, porque el crimen organizado sigue perdiendo adeptos en muchas variables de las que se pueden observar aquí, pero la extorsión es algo que se ha estado incrementando, y sí, ha habido programas. De hecho, Omar García Harfuch en esta mañanera habló al respecto, que es algo que el gobierno está implementando para evitar esto. Vamos a ver y prestar mucha atención aquí cómo va avanzando. Porque hay que recordar, cámaras, y nada más les menciono que los primeros años del Andrés Manuel López Obrador, primeros 2 años aproximadamente, pues siempre le he dado seguimiento a estos números de la cuestión de la delincuencia. Los primeros años de Andrés Manuel, el feminicidio iba a números rojos y luego se empezaron ya a mejorar. Aquí vemos un poco parecido a la extorsión y que pues confío que estos números luego se van a poner como están nosotros en verde, va a ir bajando. Dice total de robos con violencia, también ha bajado 48% desde que entró el presidente Andrés Manuel, y cómo ha sido esta continuidad de la cuarta transformación. Robo a casa, habitación con violencia, 52.8, o sea,
un número bastante considerable. Robo de vehículos con violencia, 45%. Aquí vemos que estos delitos de alto impacto, pues vemos que la palabra, el adjetivo que los hace de alto impacto precisamente es con violencia. Cómo se hacen este hurto a la población. Robo a transportista con violencia bajó casi un 50%. Robo a transeúnte con violencia, 44%. Robo a negocios con violencia bajó 57%. Y otros robos con violencia bajó un 48%. Entonces vemos que sí, estos números siguen bajando. Aquí vienen promedio diario de víctimas de extorsión a nivel nacional. Sea honesto, este es el pendiente que se tiene todavía, porque es un tema que empezó a crecer mucho. Aquí en esta gráfica, compas, nada más se alcanza a ver de septiembre del 2024. Pero si estos datos los hiciéramos más para atrás, vamos a observar que estos datos estaban más bajos, pero poco a poco fueron incrementándose en el periodo de estaba Andrés Manuel, porque se iban combatiendo en diferentes vertientes del crimen organizado, pero la extorsión se fue tomando como otro delito. Entonces esto sí va a seguir avanzando más. Aquí entonces observamos que este promedio diario de víctimas de extorsión a nivel nacional que les decía, pasó, como menciona aquí, un 20% de reducción de julio del 25 a noviembre del 25. Entonces, sí todavía existe pues estos números que sí van bajando, pero aquí como lo señalan, aquí inició la Estrategia Nacional de Extorsión, que es algo que le están dando bastante seguimiento por esto que estaba escalando bastante. Y que aquí lo podemos observar, ¿sí? De septiembre, cómo están estos números. Aquí baja un poco en diciembre, pero luego empiezan a incrementar. Y por esta misma situación que se veía, que estaban observando ya, que era algo que seguía subiendo y todavía está bastante presente con las cuestiones de celulares, aplicaciones y demás, inició este proceso, esta estrategia en julio del 2025. Y sí, estamos viendo una reducción. Todavía falta más, camaradas, porque, repito, es un tema delicado, es un tema nada sencillo, pero pues sí, van a seguir avanzando seguramente con esta situación. Entonces, esto es básicamente lo que se comentó la camarada Marcela Figueroa al día de hoy. Voy a dejar esta parte donde ella al final ya termina despidiéndose sobre esto que presentó el día de hoy en la mañanera. El delito de extorsión, y podemos ver el comportamiento que ha tenido este delito precisamente en los últimos 15 meses. Hay que recordar que en el mes de julio se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y a partir de esto se ha presentado una reducción del 20% en las denuncias. Al mismo tiempo que se ha reducido este tipo de denuncia, también se ha incrementado la denuncia en el 089, esto de manera significativa, y se han logrado prevenir más de 77,000 extorsiones, de lo cual dará cuenta en unos momentos más el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva con los datos a noviembre de 2025. Como ustedes saben, y como cada mes, estos datos estarán disponibles para su consulta y descarga en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en los próximos días. Muchas gracias. Permiso, presidente. Y bueno, ahí está. Eso es lo que dice la camarada Marcela Figueroa. Como ella bien lo señala, estos datos van a estar en la página del secretariado ya como a mediados de diciembre, camaradas, como a 16 de diciembre, para darle una revisión. Como ella nos invita, obviamente, vamos a hacerle caso a la camarada Marcela para analizar estos datos. Y sí, la estrategia de la extorsión, pues es un tema que se está encaminando. Y decía en este video, en esta mañanera, el camarada Omar García Harfuch habló al respecto. No voy a entrar en este tema para no mezclar estos temas, nada más enfocarme en los datos que puso Marcela Figueroa. Y bueno, así están los datos, camaradas, de estos números que siguen avanzando y que son muy mala noticia para los derechosos, muy buena noticia para el pueblo de México. Y pues estos números, repito, van a seguir avanzando por el bien de nuestro país y por el mal interés que tienen estos miserables personajes de la derecha pedorra en nuestro país. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.